Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Consultorio Médico. Como cada martes a esta hora nos acompaña el doctor Carlos Loaiza Palomino de Laboratorios Loaiza, que gentilmente pues ya con los años transcurridos aquí un profesional que nos ayuda y en verdad pues aquí es el aula abierta, es un consultorio disponible a nuestra audiencia. Cuando quieren ustedes también pueden hacer una pregunta, pueden hacerlo con mucha confianza. Hoy nos ha propuesto el doctor el hipotiroidismo. ¿Qué tal, doctor Carlos? Bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Bien, doctor, el hipotiroidismo. Así es. Mira, vamos a decir, pues. Yo creo que antes de hablar del hipotiroidismo, y hablaremos también un poquito del hipertiroidismo para que la gente más o menos se ubique, tenemos que hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides es la glándula que está en la parte anterior del cuello, exactamente donde inician las costillas o lo que nosotros llamamos la manzanita. Que esa glándula, a pesar de pesar entre 15 y 25 gramos y de medir pues 5 centímetros de longitud, 3 de ancho y 2 de espesor, tiene un rol muy importante. Es que esta glándula va a controlar en sí la manera como el cuerpo utiliza la energía. Y tiene que ver en muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros respiramos. Si nuestra glándula tiroides funciona bien, nuestra respiración va a ser normal. De lo contrario, vamos a tener una respiración acelerada o también una respiración más lenta. Lo otro, en el ritmo cardíaco. Tiene que ver mucho la tiroides en cómo mi corazón late. Todo corazón debe de latir entre 60 y 90 veces por minuto. Si pasamos los 90, 100, 120, hablaremos de una taquicardia. O si disminuimos a menos de 60, hablaremos de una bradicardia. ¿Esto qué quiere decir? Que mi tiroides no está funcionando bien. Y lo otro es que es una muy buena reguladora del peso. Hay muchísima gente que dice, pero si yo hago dieta, ¿y cómo estoy gordo? Hasta el agua me engorda, dicen otros. Entonces habría que hacerse estudios para ver cómo está funcionando la tiroides. Tiene que ver mucho con los problemas de la digestión también, ¿no? Hay mucha gente que se estreñe o gente que come y tiene que ir al baño porque hace diarrea por cualquier tipo de comida, o que ya le cayó mal los cítricos, o que ya le cayó mal la verdura, ¿no? O la menestra. Entonces hay que hacer un estudio minucioso. También tiene que ver mucho la tiroides en el mantenimiento de la piel. Hay gente que tiene la piel seca o que tiene la piel grasosa y húmeda. Entonces hay mucha gente que dice, pero si yo me pongo mis cremas, me hidrato, ¿y por qué mi piel es seca? Más que todo en las mujeres, porque nosotros los varones como que nos levantamos, nos lavamos la cara y punto. Pero las mujeres utilizan un montón de cremas para levantarse, cremas antes de dormir, en fin, se cuidan un poco más la piel que nosotros. Y también mira que esta hormona tiene que ver en el crecimiento. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene estatura muy elevada. Entonces tampoco es bueno. Tener 1,90 m, 2 metros, 2,20 m, eso es malo. O sea, no es normal. Y otros que se quedan bastante pequeños también. Entonces, es reguladora también del crecimiento. Es la que nos ayuda, digamos, a mantener la temperatura de nuestro cuerpo. Y ahí viene la producción de calor, ¿no? Entonces, la hormona de la tiroides, o la glándula tiroides, a través de sus hormonas, va a permitir cómo el cuerpo se va a estabilizar en el calor. Hay muchísima gente que el clima está normal y se mueren de frío. Otros que tienen calor haciendo frío. Entonces, esto no está funcionando bien, ¿no? Y lo otro es el estado de ánimo, ¿no? Muchísima gente que por cualquier cosa, como que se deprime, o como que tiene sueño, o como que no quiere hacer nada. Entonces, no es tanto depresión, sino puede ser un mal funcionamiento de la tiroides. Y ahora, doctor, no solamente puede pasar con el funcionamiento de la tiroides, sino que hay muchas personas que se extraen la tiroides cuando hay algún problema.
¿no? Así es. Mira, yo creo que aquí cuando se extraen la tiroides tiene que haber una evaluación médica y una opinión de varios especialistas. El especialista que ve tiroides es el endocrino, pero también tiene que ver mucho el cabeza-cuello, porque ellos tienen que hacer la intervención, es decir, extraer la tiroides. Y la tiroides se extrae solamente en los casos de cáncer, ¿no? Si hay un problema de cáncer, habría que sacar la tiroides. De lo contrario, no. Hoy en día la ciencia está avanzada y tenemos un montón de medicamentos que ayudan a restablecer esto. Y aquí vienen estas dos situaciones, ¿no? Tanto del hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Que la glándula tiroides no produce las hormonas. Existen 3 hormonas importantes, la T3, T4 y TSH, pero entre las T3 tenemos la T3 libre, la T4 libre, y eso, bueno, es un poquito más profundo. Se evalúa eso. La que es la T3 y la T3 es la triodotironina y la T4 es la tiroxina. Y la TSH es la hormona tiroestimulante, es la que regula la producción de las dos hormonas. Entonces, cuando el cuerpo está bien y el funcionamiento hormonal está bien, no hay problema. Nosotros como seres humanos debemos de consumir 150 miligramos de yodo por día para mantener una tiroides completamente sana y pueda producir tanto las hormonas T3, T4 como TSH. Si no hay producción de hormonas, lamentablemente nosotros hacemos una analítica. Yo aquí he traído un resultado de laboratorio de un paciente y evaluamos de acuerdo al criterio médico. El médico que tiene que ver con esto es el médico endocrinólogo, pero también los médicos internistas lo manejan muy bien esta situación, y los médicos generales tienen conocimiento y ahí derivarán al especialista correspondiente. Pero cuando nosotros nos hacemos los análisis, muchas veces dice, pero yo me he hecho varios análisis y sigo enfermo, sigo gordo o sigo con el peso bajo y no aumento. Pero es que muchas veces hay médicos que no piden pruebas tiroideas. No piden pruebas tiroideas. Entonces, puede estar bien en muchas cosas, pero de repente hay un hipotiroidismo. En el hipotiroidismo hay una bondad, entre comillas, que es que el paciente se engorda sin comer o comiendo normal. Y en el otro lado, en el hipertiroidismo, el paciente flaquito. Mire estas dos, digamos, contraindicaciones o estos dos extremos. ¿Esas son las causas más comunes, doctor, del tiroidismo? Mira, la causa principal es el déficit o exceso de yodo. Es decir, si tú no consumes yodo, mira, antes, yo recuerdo, yo trabajé en Tacabamba hace 30 años y nos íbamos, por ejemplo, a Puña o a Lango. Había bastante gente, niños con bocio. ¿Por qué? Porque antes se consumía la sal en terrón, no teníamos la sal yodada. Entonces, habían unas pruebas que nosotros hacíamos a la sal para ver qué concentración de yodo tenían. Y fruto de eso, pues, hay muchísimos niños en esa zona de Tacabamba que tenían, pues, el bocio grande, aún siendo pequeños ellos. Igual en los papás y en los abuelos. Era muy común ese. Era muy común. Entonces, el déficit o exceso de yodo tiene que ver muchísimo y es un causal. Pero otro también, hay un medicamento que contiene litio y el uso exagerado de litio también puede conllevar a que sea un causante para que haya un desorden en, digamos, la producción, la buena producción o la mala producción de en este caso T3, T4, TSH en estos pacientes. Pero también cuando hay problemas de inflamación. Entonces se puede inflamar, te puede caer un pelotazo en la garganta, se puede inflamar. Entonces habría que inmediatamente hacer pruebas para ver que tus hormonas estén dentro de los valores normales. Otra cosa, los problemas virales, no cualquier problema viral, incluso el virus del COVID, hizo que se presente este tipo de desórdenes. Y lo otro es las pacientes posparto. Cuando las pacientes están embarazadas, deben hacerse su examen de tiroides. Y cuando dan a luz, a los 3 o 5 días deben volver a hacerse un examen de tiroides para ver si están bien. Porque muchas pacientes que han dado a luz han tenido problemas tiroideos. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos y toda paciente gestante
luego de dar a luz, tiene que hacerse una analítica que incluya las pruebas tiroideas que permitan saber cómo está funcionando su glándula tiroides. ¿Y cualquier persona puede tener estas causas, doctor? ¿Son normales las causas que generan el problema en la tiroides? Claro, mira, una de las causas principales es autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que tu organismo produce anticuerpos contra la glándula tiroides y la empieza por ahí a destruir, le empieza a destruir las células, lo que hace que merme la producción de hormonas. Disminuye la hormona T3, T4, aumenta el TSH, entonces ahí vienen, cuando aumenta el TSH se produce el hipotiroidismo, y cuando disminuye el TSH, que es la hormona que regula todo esto, se produce el hipertiroidismo. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. Siempre yo creo que es importante, al menos cada 5 años o cada año, si fuera posible, hacerse sus pruebas tiroideas, más que todo en las personas que han pasado los 60 años. El sexo tiene que ver mucho, más coge a las mujeres que en los varones, ¿no? Mucha gente que da a luz antes de los 6 meses, es decir, un parto prematuro, muy prematuro diría yo, porque normalmente el parto debe completar el tiempo que es, pero hay gente que pues da a luz a los 7 meses, a los 6 meses y no a los 9 meses. Entonces esto tiene que ver mucho con el parto prematuro también, la menopausia, y la otra, las cuestiones hereditarias. ¿Qué hablamos de cuestiones hereditarias? De que si papá, mamá, abuelo, tío tuvieron en algún momento tiroides, pues o un problema con la tiroides, es casi seguro, o en un gran porcentaje, que el paciente por descendencia tenga este tipo también de patología. ¿Y cada qué tiempo tiene que haber una evaluación para controlar, o simplemente con los síntomas que pueda generar ya puede estar haciéndose un análisis? Mira, cuando nosotros recién evaluamos al paciente partiendo los síntomas, no estamos detectando de repente una patología muy tarde. Entonces yo creo que no hay necesidad de esperar la sintomatología. Yo creo que el paciente tiene que ir y pedirle a su médico: yo quiero saber cómo está mi organismo, quiero hacerme una analítica general, pero también quiero que incluya estas hormonas, pruebas hormonales. Mira, puede ser hacerse las 3 pruebas, T3, T4, TSH. En algún momento yo conversaba con varios endocrinólogos y decían, pero suficiente el T4 libre y el TSH. Y es más, cuando no hay, digamos, la facilidad de hacerse estas 2 pruebas, podemos hacer sencillamente el TSH, que es la hormona tiroestimulante. Esta hormona solamente con un solo dato va a evaluar si eres hipotiroideo o hipertiroideo. Y no hay problema. Y ahora, para saber más de esto, yo creo que es importante que ustedes sepan la sintomatología de un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, aquí uno de los principales síntomas de estos es la obesidad. Que el paciente esté gordo sin comer exageradamente. Lo otro es que el paciente se cansa y duerme mucho, ¿no? Se sienta, duerme. Hasta hay gente que puede estar parado y duerme. Lo otro es el estreñimiento. Miren, en el hipotiroidismo hay estreñimiento, pero si yo como verdura, yo como utilizo el salvado de trigo, dicen, y sigo estreñido, ¿qué está pasando? Hazte tus pruebas hormonales. Quiero saber cómo está tu perfil tiroideo. Siquiera tu T4 libre y TSH que permita saber si eres hipotiroideo, de repente una persona normal. Hay gente que tiene menstruaciones irregulares de igual manera. Es un síntoma de que el paciente está pasando por un hipotiroidismo, ¿no? En cambio, si nosotros hablamos del hipertiroidismo, que es la otra patología, aquí sí hay pérdida de peso, por ejemplo. En el hipo estás gordo, en el hiper estás flaco. Hay muchísima gente que no llega al peso. El índice de masa corporal normal debe ser 23, 24. Hay gente pues que no llega al peso, está muy delgado, llegan a pesar 40, 30 kilos, y eso también no es bueno, ¿no? Claro. Porque en algún momento... Es anormal ya, ¿no? Sí, eso es algo anormal. Lo otro es el nerviosismo y ansiedad que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero él es ansioso. ¿Se evaluó la tiroides? De repente el problema está en la tiroides, solucionas la parte de la tiroides y adiós depresión, adiós ansiedad. Entonces esto hay que evaluar. Mientras en el hipotiroidismo el paciente está seco, aquí el paciente está húmedo, siempre para sudando,
Mientras que allá hay la piel seca, aquí la piel está húmeda. Entonces, todos estos picos, mira, y el paciente en un hipertiroidismo tiene, por ejemplo, insomnio. Y el insomnio es muy peligroso. Normalmente el ser humano debe dormir entre 6 y 8 horas. Messi duerme 8 horas, ¿no? Y hasta 9 y 10 horas, dice. Yo estuve viendo un reportaje que le hacía a la CNN. Entonces, imagínate, el descanso no es más que, digamos, alistarse para que al siguiente día puedas llevar a cabo todas tus actividades. Si tú trasnochas y vienes a la radio, aquí vas a estar pues abriendo la boca, bostezando, ¿no? Entonces, claro que a veces se trasnocha por situaciones de problemas, de familia y todo, ¿no? Por emergencias que uno tiene, pero a veces trasnocharse por otras cosas, que estoy con los amigos, que en el licor, sin sentido, pues es un sentido ya irresponsable. Bien, doctor, pues nos llama, vamos a decir, la atención y motivador el tema que hoy nos ha propuesto para ir ya diagnosticando, dando el tratamiento, conocer los factores de riesgo, los tipos que nos ha indicado, pero iremos cómo debemos proceder, ¿no? Usted ha dicho ya una evaluación, hay que hacerse siempre una evaluación cuando hay ciertos aspectos ya que no funcionan, vamos a decir, o que uno se siente, lo que decía, pues piel seca, piel húmeda, o sea, un desequilibrio en el organismo, ¿no? Así es. Mira, Jaime, yo creo que uno es el mejor autoevaluador de lo que pasa en mi cuerpo. Entonces, si yo veo que no como y sigo gordo, o que como lo normal, como cualquier otra persona, mis 3 alimentos y sigo gordo, me canso, tengo estreñimiento, pucha, ¿pero qué está pasando? Si yo soy una persona que hace ejercicio, soy una persona que come lo normal, mesuradamente, aquí hay una cosa que siempre nosotros comemos más carbohidratos que proteínas. Claro que debemos comer un poquito más, pero no en exceso. Duplicamos la papa, duplicamos el arroz, ¿no? Entonces duplicamos la proteína también, que no es bueno. O sea, podemos comer tanto de proteína, y eso lo hablan mejor los nutricionistas, pero muchas veces hay gente que se come medio kilo, 1 kilo de chicharrones, por ejemplo. Entonces eso también no está bien. Todo eso va a permitir que el paciente, en su organismo, existan cambios a nivel molecular, a nivel metabólico. Entonces, todos esos cambios van a permitir que haya desórdenes. Una de las principales causas de la tiroides es la situación autoinmune, que el organismo empieza a desconocer a sus propias células y las ataca, y hace que se presente la enfermedad. Mira, hay una conducta que es de los fumadores, que es: el tabaco va a inhibir la captación del yodo, y cuando el tabaco inhibe la captación del yodo, se presenta problemas con la tiroides. Entonces, uno puede fumar su cigarrito, no hay ningún problema, pero cuando exageradamente lo haces, si el tabaco inhibe la captación de yodo y sé que mi cuerpo necesita 150 miligramos de yodo en 24 horas, lamentablemente voy a tener problemas con la tiroides. Entonces, mira, hay tantas cositas que nosotros podemos corregir. Sí, pero ahí está, doctor, la pregunta: ¿por qué no enfrentamos esa dificultad para corregirlo, no? Porque así como usted nos explica, porque ya el médico recomienda, pues, e inclusive la alimentación debe ser, pero nosotros no, a veces decimos, bueno, ya lo que venga, ¿no? De algo es de morir. Ya sea 1 kilo de chicharrones o ya sea medio pollo, no sé. Entonces, o sea, de algo he de morir. O sea, como que en la cabeza pues ya no interesa una buena salud. Pero no sabiendo que hay consecuencias duras, ¿no? Dios nos da la vida. Muy complicadas. Dios nos da la vida, pero Dios no nos quita la vida. Así es. Muchas veces mismo, ¿no? Nosotros mismos aceleramos la partida. Normalmente la partida en el Perú debe ser 74, 75 años. En estos tiempos, para los jóvenes de hoy, la esperanza de vida. A las mujeres un poquito más, mira, se le da 3 años más. Y a nosotros los hombres 3 años menos, Dios mío. Pero muchas veces aceleramos por las conductas alimenticias, por otro tipo de conductas, como por ejemplo fumar cigarrillo para que haya problemas con la tiroides. Y lo otro es que el paciente tiene que hacerse sus controles médicos periódicos. Esa es la importancia. Entonces, cuando yo me voy al médico, aparte de mi analítica que pueda recibir, yo le puedo sugerir al doctor, quiero ver cómo está funcionando mi tiroides. Hay gente que se inflama la tiroides, entonces eso no es bueno, ya por ahí está empezando a tener un síntoma, ¿no? O el otro que está flaquito todo el tiempo y no se engorda.
¿Qué está pasando? Entonces hay que hacer esos controles. Muchas veces dicen, yo me echo todos los análisis y nunca me sale nada. Pero se hizo pruebas tiroideas, no se hizo. Y son muy importantes. Mira, yo estuve en Europa, los niños nacen y les hacen sus pruebas tiroideas. T4 libre, TSH. Porque a mí me gusta irme a los hospitales, a los laboratorios para ver cuál es la conducta de ellos. Entonces, al nacimiento. Aquí no. Hay mucha prevención. Aquí no. Me acuerdo, hay algunos médicos que sí te piden pruebas tiroideas cuando el niño nace o cuando está presentando alguna patología que de repente no es captada por ellos. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Hay 3 tipos de análisis principales que hay que hacer. ¿Cuáles son, doctor? T3, T4 libre, TSH. Ya. El T3, que es la hormona tiroidea, que se llama triiodotironina, que debe estar entre valores, si es adulto, de 0,8 a 2 nanogramos mililitro. Pero en los niños cambia los valores, depende de la edad que tengan, ¿no? Y lo otro es el T4 libre, que debe estar de 0,6 a 1,2. Entonces, y el TSH, que es la hormona que define y que ayuda a controlar todo esto, debe estar de 0,27 a 4,2. En algún momento te dije, solamente hay que evaluar el TSH, en algunos casos sí. Y con este sencillo y solo análisis, nosotros podemos detectar un hipo o un hipertiroidismo. Si hacemos un TSH y está elevado, se trata de un hipotiroidismo. Y si hacemos un TSH que está bajo, se trata de un hipertiroidismo. No se olviden que en el hipotiroidismo hay gordos y en el hipertiroidismo hay flacos. En uno hay estreñimiento, en el otro hay diarrea. En uno la piel está seca, en el otro está húmeda. Y esos síntomas son más que principales para que tú puedas decir, mi tiroides está funcionando mal. Y para cerrar, doctor, en estos casos, ¿es obligatorio retirar la tiroides? Bueno, yo siempre he dicho, para cualquier tipo de intervención quirúrgica se necesita la opinión de 3 especialistas. Mi experiencia, mi roce con los diferentes tipos de profesionales, hasta para una próstata. No porque el primer médico me dice, sácate la próstata y me voy a sacar. No, necesito la opinión de otros 2 profesionales. Entonces, con esas 3 opiniones, enfrentada con mis pruebas de laboratorio, con mis diagnósticos radiográficos, el médico va a decir, ¿te saco la tiroides o no? ¿O te saco una parte? O sencillamente, solamente necesitas un tratamiento. Para mí, la tiroides se debe sacar solamente en casos extremos. ¿Y qué es un caso extremo? Que el paciente tenga un cáncer de tiroides. Para mí es la única manera que hay que sacar. Lo otro es controlable. Hoy la ciencia está avanzada. Entonces hay que darle tratamientos para el hipotiroidismo, en el caso de hipertiroidismo, para el hipertiroidismo, y con esto el paciente sencillamente va a llevar una vida normal, siempre y cuando se cuide y tome su medicamento correcto. El doctor Carlos Loaiza Palomino aquí en nuestro consultorio médico, hoy sobre este tema que nos ha propuesto, el hipotiroidismo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Jaime. Un abrazo.